Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Jorge, gracias por venir al programa. Hola, mucho gusto, Iván, encantado. Mira, hay muchos temas. Empecemos primero con quizás los dos más calientes. Primero, uno que se viene hablando en las últimas 6 semanas, pero que la gente de la minería, como tú, lo venía advirtiendo o conversando ya hace un año, que es los problemas que podría llegar a tener Codelco, ¿no? Con el tema de las ampliaciones y el cambio de proyectos, porque está bajando la producción y los nuevos proyectos y la nueva inversión todavía no está reemplazando la producción que se viene agotando, y que eso podría tener un gran impacto en la billetera fiscal. ¿No? La propia empresa nos ha dicho nosotros en algo que publiqué esta semana de que el impacto sí se podría ver entre los próximos, no dicen cuánto, pero más o menos los próximos 2 o 3 años, entre 2.400 y 2.600 millones de dólares, no menos, de aporte al fisco, en momentos que la economía va a tener periodos complejos. No sé si tienes algún tipo de comentario acerca, no, de este, pero después ampliamos a todo el sector. El comentario te podría hacer, porque la verdad que nosotros no tenemos ninguna intervención en la administración del Sí, Codelco, sí. ni conocemos la información de detalle acerca de los problemas que están afrontando, pero de todas maneras, nuestro comentario es que los problemas de Codelco, las distintas faenas que tiene, no son distintos a los problemas que enfrentan todas las empresas mineras, y por lo tanto ellos han estado enfrentando baja de leyes, han estado enfrentando dificultades de abastecimiento de agua, enfrentan negociaciones colectivas, enfrentan aumentos en la fiscalización, digamos, ambiental, enfrentan todos los mismos problemas que hacen que cada vez sea más dificultoso no solo incrementar las producciones, sino mantenerlas. Y por lo tanto, es previsible, ¿no es cierto?, que cuando se hacen cambios, esos cambios no vayan con la velocidad que se requiere y puedan tener sacrificios en producción. Y en este caso, esto repercute inmediatamente en los aportes fiscales de esta empresa del Estado. En el caso de las empresas privadas, repercute también en el aporte que hacen al financiamiento del fisco vía impuestos. Entonces, sin contar con todas las demás actividades que son aledañas, digamos, o consustanciales al desarrollo minero. Así que no tenemos mayores detalles, pero vemos con atención eso porque sin duda son un componente importante del ecosistema minero nacional. ¿Eh? Vamos al tema del royalty. No, hay gente que cree que se va a llegar a un acuerdo en que todos van a estar más o menos de acuerdo, pero todavía hay mucho ruido. Lo curioso es que si uno mira los análisis de las clasificadoras de riesgo individuales acerca del impacto en empresas tipo, ya sea Antofagasta Minerals o BHP, le dan poca importancia. Pero si uno mira a los informes de la industria minera, le dan más importancia. ¿Cómo se explica esa como paradoja? Justo esta mañana hay un informe de S&P acerca en particular de Antofagasta Minerals, habla de este tema y dice que al final, no, si es que más o menos se llega al acuerdo, más o menos como se ve ahora, no debería tener un mayor impacto. Pero si uno lee informes de las mismas clasificadoras que hablan sobre la industria minera en Chile, dicen que va a tener un impacto. ¿Cómo es esa paradoja? A ver, impacto debería tener, de todas maneras. Ahora, ¿cuál es la entidad del impacto? ¿No es cierto? En empresas grandes o con explotaciones de gran minería y concentradas en faenas únicas, es posible que el impacto sea distinto a otro tipo de proyectos o de empresas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que son empresas que tienen una operación más estable, con costos más bajos y probablemente puedan afrontar, digamos, alguna contribución mayor. Ahora, depende también de los rangos de precio que se usen y de los parámetros que se usen para evaluar. Nosotros hemos sido muy insistentes en que tenemos diferencias, digamos, con Hacienda, y también hemos visto diferencias entre distintos consultores acerca de cómo se evalúa la carga total tributaria de los proyectos dependiendo de los parámetros que se usen y de los componentes, ¿no es cierto? Y incluso
de la forma de evaluar la carga tributaria en otros países como Perú, que se suele ocupar como el referente más cercano, digamos, como para hacer un benchmark con esta situación. Entonces, hay en las explotaciones más grandes, en las faenas más grandes, alguna forma más fácil de medir, pero estábamos evaluando nosotros que hay otros casos en donde el impacto es mucho mayor o puede ser mucho más negativo. En general, son empresas que pueden tener más de una faena, que tienen más bien un carácter de mediana minería, si los consideramos individualmente, y por lo tanto situaciones de costos, situaciones de operaciones más cercanas al rango de la mediana minería, pero como el proyecto las considera una sola empresa, van a terminar en márgenes de contribución pensados en el royalty y pensados en empresas grandes, y eso les va a jugar muy en contra. ¿Para qué decir si están pensando en un tercer proyecto o en un segundo proyecto de explotación, digamos, que los deje absolutamente contribuyendo por producciones en rango cercano a la gran minería, cuando se trata en el fondo de pequeñas o medianas explotaciones más chicas? ¿Ah? Eh, el, el caso típico puede ser que estábamos analizando hace poco, Capstone, ¿no es cierto? Ex Mantos Copper, ¿no es cierto? Que tiene la explotación de mantos blancos, tiene la explotación de manto verde, prontos a iniciar explotación, y que incluso tiene un tercer proyecto en Santo Domingo. Y explotaciones que, si uno las analiza individualmente, son explotaciones de mediana minería, bajo 50.000 toneladas de cobre fino al año de producción, y sin embargo, por las relaciones que la ley establece, digamos, van a pasar a producir, a contribuir, digamos, como si fueran una sola empresa, y eso es una situación totalmente distinta a una empresa que tiene una gran explotación con esa situación de costos y de escalas, digamos, que es totalmente distinta. Entonces, lo primero es decir que este impacto es distinto dependiendo de las empresas que uno analice, y por lo tanto, un ejemplo como es el de AMSA podría no representar otros ejemplos con otras leyes, con otras situaciones de costos, con otra realidad completamente distinta. ¿Mm? Pero una pregunta en general. ¿Ustedes ven que la discusión va a un acuerdo en que todas las partes más o menos van a estar, no sé si la palabra contentos, pero cómodos o tranquilos de que la propuesta que el gobierno va a poder recaudar lo que pretende recaudar de la minoría para cumplir con sus metas y poder financiar las demandas sociales? Y por otro lado, que la minería va a sentir de que la ley, el proyecto, el nuevo royalty es suficientemente flexible y razonable, que no va a afectar decisiones a mediano y largo plazo para invertir y para sacar más cobre. Es por ahí que voy a mi pregunta. Sí, Iván, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay consenso en esas dos cosas que se mencionan. Primero, ¿no es cierto?, de que se necesita una mayor contribución. La industria ha dicho, ¿no es cierto?, de que está de acuerdo en que haya una mayor contribución. ¿Ah? Que los programas, digamos, fiscales ameritan eso, ¿no es cierto? Y lo segundo, que estamos de acuerdo, y en eso también hay consenso, es que esa mayor contribución no puede dejarnos fuera de competencia como destino elegible de inversiones, y no debería afectar proyectos actualmente en operación o que se estén en carpeta, ¿no es cierto?, para realizarse, en términos tales de que sea un elemento determinante para no realizarlo o no realizar ampliaciones, etcétera, etcétera. O sea, yo diría que hay consenso en eso. El problema es que lo entendemos distinto, y tenemos mediciones distintas al respecto. Y nosotros creemos, con los números que nosotros tenemos hoy día, de que el proyecto como está, con su componente ad valorem, que es absolutamente injusto, y es contrario a esos objetivos, se mantiene, y además con tasas que significan un incremento demasiado grande respecto a lo que existe hoy día, de tasas de contribución en los márgenes. Entonces, nosotros objetivamente creemos de que esto sí puede afectar, y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, sigue pensando en que no lo va a hacer. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en eso, nosotros no vamos a sentirnos cómodos. No porque una eventual legislación pase
por estar de acuerdo con la industria. Eso no ha sido nunca así, sino que porque al final los impuestos se van a imponer. ¿Ah? Eh, yo creo que nosotros tenemos que estar tranquilos en términos de que los efectos que tenemos, estamos de acuerdo que el proyecto no debería provocar, no los provoque efectivamente. Y nosotros creemos que como está, sí los provoca. Y ese es el problema que nosotros vemos y es la preocupación que hemos tratado de transmitir en los senadores, en los parlamentarios, a los cuales les va a tocar aprobar esto. ¿Mm? Bueno, vamos al tema, esto no se va a decidir en los próximos días, pero no, hacia allá vamos. Hablemos un poco más de la industria en general. Preparándome para esta entrevista, leí varios informes de lo que se dice en general y en general se dice que estamos, si no como en la mitad de un nuevo superciclo, pero sí hay consenso de que los precios van a permanecer por lo menos en los próximos 5 años por encima del promedio, principalmente por un factor, que no hay grandes proyectos en desarrollo y por la revolución tecnológica, la revolución verde, la revolución energética, se va a necesitar cada vez más cobre. ¿No? Chile tiene el 6%, no, creo que el 8% de las reservas mundiales, o me equivoco, no creo que Codelco tiene el 8%. Chile tiene, bueno, sigue siendo el que tiene las principales reservas, ¿no? ¿Cuáles son los principales? 20-25%. Por cierto, claro, no, perdón, me confundí. Codelco tiene creo que el 6% y el 8% de la producción. Claro, en Chile tiene que ser, tenía el 30%, ahora tiene un poquito menos. Dado ese escenario, ¿cuáles son los obstáculos que nos impedirían? Hay temas regulatorios, hay temas económicos, hay incertidumbres políticas. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo ranquean? Bien, ha hecho un estupendo resumen en tres tópicos que son fundamentales, ¿no es cierto? El tema de la certidumbre política. En el fondo, qué grado de consensos hay de que la minería pueda seguir desarrollándose en Chile. Yo creo que un paso importante después del plebiscito del 4 de septiembre, o a propósito del plebiscito, ¿no es cierto?, con un pronunciamiento en donde se rechazó una propuesta que claramente desde el sector de la minería nosotros estábamos diciendo que iba a producir efectos negativos, sobre todo por la discusión que se había dado a propósito de la discusión constitucional. ¿Mm? Así que hay seguimos esperando que la incertidumbre desde el punto de vista político se despeje bastante en ese sentido y que haya un acuerdo respecto a cómo se va a cerrar el tema constitucional pronto. ¿Ah? Ese es un aspecto que al final es jurídico, pero necesita un consenso político. Personalmente pienso que debería esa solución producirse luego, aun cuando en la opinión pública el tema haya perdido cierta interés o actualidad, porque precisamente es lo que fundamenta las bases jurídicas más profundas de nuestro sistema de minero, digamos, ¿ah? Legal minero. Enseguida, ¿no es cierto?, las bases jurídicas, a partir de esas definiciones constitucionales, cómo vamos a reforzar la normativa de forma tal de mantener la certeza. Y en eso creo que lo que hay que hacer es revisitar un poco la estructura, digamos, jurídica, económica que nos dio éxito durante los últimos 40 años, a partir de la dictación del Código de Minería, que el próximo año cumple 40 años desde que fue promulgado, ¿no es cierto? En diciembre de 1983 entró en vigencia y yo creo que es una buena oportunidad para ver qué tanto de esa institucionalidad conviene mantener o proyectar en el futuro, incluyendo las normas sobre inversión extranjera que den tranquilidad para el ingreso de recursos, ¿no es cierto? Y lo tercero, entonces, el tercer elemento es un elemento que normalmente se produce o se presenta como antagónico a los anteriores y es el cuidado del medio ambiente, las relaciones con la comunidad, como si, como si la actividad minera, digamos, generara una especie de perjuicio que hay que reparar por la vía del equilibrio en normas medioambientales o de relacionamiento con la comunidad, ¿no es cierto? Y de injerencia territorial. Y ahí lo que yo creo es que hay que generar un consenso nuevo en el sentido de que la minería puede perfectamente desarrollarse en términos compatibles con eso. Impacto va a tener en el medio ambiente, impacto va a tener en las comunidades, pero hoy día podemos, conceptualmente al menos, pensar en una minería
mucho más equilibrada y mucho más consciente, mucho más compatible con esos objetivos de conservación medioambiental y de relacionamiento con los territorios y la comunidad. ¿Para qué? Para generar una minería que, lejos de contribuir a los problemas hoy día de cambio climático, de generación de carbono, ¿no es cierto?, y de emisiones, sea lo más minimizada en ese sentido, lo menos problemática, y considerando de que además estamos llamados a llenar una brecha de producción aquí de cobre y otros metales que va a ser fundamental para la transición energética, como usted dice. Y si no somos capaces entonces de asumir esa responsabilidad, además de eso vamos a perder una oportunidad que es única, quizá en la historia, de poder dar un salto en que compatibilicemos la producción minera con el cumplimiento de objetivos de contribución a todos los elementos que se necesitan para afrontar ese problema que hoy día es casi un consenso mundial, digamos, de que tenemos que afrontar. Hablemos de los temas de un poco más coyunturales. Uno de los obstáculos del sector de ustedes que dicen a que aprovechemos esta oportunidad histórica, el tema de los permisos. ¿No? Hay un montón de inversiones paradas, hay cifras más o menos, casi todos están más o menos de acuerdo con las cifras, pero son miles de millones de dólares. ¿No? Eh, hay un proceso que es engorroso, que no está claro, que se termina judicializando, que lo legal ya no es legítimo y la legitimidad viene por otras partes. ¿No? Así es. Estamos haciendo avances, seguimos estancados en eso. ¿Ven no, luz al final del túnel o estamos todavía en un proceso, en medio de discusiones que son no bizantinas y que impiden que se puedan desarrollar proyectos sustentables, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que ahí el tema se da en dos planos. Uno, el plano de cuál es la decisión, digamos, o la inclinación de la actual autoridad que administra el sistema de evaluación ambiental, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros hemos dicho muchas veces que tenemos dudas acerca de cuál es la verdadera intención, vocación o decisión de apoyar, de acompañar proyectos mineros en lugar de impedirlos. ¿Ah? Y hemos sido muy claros y mi antecesor, digamos, ganó una controversia por eso, en el sentido de que vemos que hay proyectos que se están rechazando sin razones técnicas de fondo, digamos, para rechazarlo, con lo cual estamos perdiendo mucho tiempo en la implementación de esos proyectos que cumplen estándares adecuados. Ahora, la ministra de Medio Ambiente la semana pasada, me parece, anunció una revisión del sistema de evaluación ambiental y de la normativa, digamos, que puede ser más o menos profunda. Nosotros quisiéramos participar en esa discusión y tratar de hacer nuestro aporte para asegurarnos o para obtener que esa revisión vaya en el sentido contrario. No vaya en el sentido contrario de lo que necesitamos hoy día, sino que vaya en el sentido correcto de generar un sistema que acompañe y que apoye los proyectos. ¿Ah? Y en ese sentido nosotros aceptamos de que la autoridad puede estar considerando de que la normativa actual la lleva a ciertas decisiones producto de que no tiene otra alternativa atendido el cumplimiento de la normativa, digamos. Nosotros creemos que hay rechazos que podrían haberse evitado haciendo una tramitación, digamos, y acogiendo las explicaciones o la información que se ha proporcionado durante los procesos. Pero aceptamos que la autoridad pueda tener una visión distinta y crea que la aplicación de la actual normativa la ha llevado a estos rechazos en las etapas postreras de los proyectos y veamos entonces que las correcciones que se hagan eviten esa cosa, ¿ah? Eviten ese efecto. Pero de todas maneras, creemos que, somos partidarios de que haya una revisión profunda. Y esa revisión profunda tiene que considerar que junto con garantizarse los estándares, se haga una tramitación razonable, una tramitación eficiente, para evitar, no digamos, una sobretramitación, una burocracia que haga que al final terminemos confundiendo lo que es el cumplimiento de los estándares con cumplimientos formales que llevan a abrir brechas para judicializaciones y ese tipo de cosas. Así que nosotros somos partidarios de esa revisión,
pero no sabemos, digamos, cuál va a ser el sentido de ella. Quisiéramos que fuera en términos de simplificar el sistema, de garantizar que la información que se haga se pueda proporcionar oportunamente y, por último, que considere que hay distintos proyectos con distintas realidades y que son distintas escalas, distintos tamaños, y que cada una requiere una atención, digamos, especial, diferenciada respecto de la autoridad, y que a su vez los aparatos del Estado, los servicios públicos que tengan que participar en este proceso de evaluación y por lo tanto apoyar y acompañar los proyectos, tengan los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esa labor, cosa que hoy día pareciera que tampoco está tan alineado, digamos, con las necesidades de la industria. La última pregunta, porque ya nos pasamos de tiempo, pero quiero hacerlo, ojalá que sea una respuesta corta. El litio. El litio. Mucha gente lo sigue insistiendo que estamos también desperdiciando una oportunidad histórica por razones normativas, no razones técnicas. Está este gran debate acerca del salar de Maricunga, si es que el Estado es el único que Codelco o el Estado va a ser el único que lo va a poder explotar. Hay inversionistas privados que están haciendo colas que querrían venir. Se viene la nueva licitación en 2030. Mucha gente cree que el Estado debería ya empezar el próximo año para que el proceso, que se va a demorar 5 años, que es sobre el salar de Atacama, un montón de temas. Y el gobierno, que ya adelantó, va a estar creando esta empresa nacional del litio, ya deslizó que lo va a hacer, que van a hacer proyectos público-privados, en fin, mucho para hablar, pero no, le quería preguntar cómo ven ustedes esa conversación, qué es lo que le falta, cómo se puede apurar, lo bueno y lo malo, lo feo de eso. Perfecto, mira, aquí igual que tratándose de expandir la minería, hacer más y mejor minería, aquí se necesita una decisión, ¿no es cierto? Y para tomar decisiones hay que tener consenso. Y la verdad que nosotros tenemos una opinión que no es compartida con la autoridad, pero que se puede resumir en que la verdad que el litio no tiene ninguna razón ni técnica, ni jurídica, ni estratégica para ser una sustancia no concesible. Podría ser perfectamente una sustancia concesible, igual que todos los otros metales. Eso es lo primero. Aceptamos de que esa decisión no se va a tomar, digamos, en este gobierno y probablemente en los siguientes, porque ya es algo que se decidió, que es una especie de statu quo. Pero si uno pudiera decir qué es lo que puede cambiar y que haría que todo fuera distinto, es eso. Podría ser concesible perfectamente, no hay razones estratégicas o técnicas para que no lo sea. Segundo, la necesidad de una empresa nacional del litio. Tampoco hay una necesidad de una empresa nacional del litio. Hoy día está la empresa nacional de minería, que es una empresa que tiene giro suficientemente amplio como para representar al Estado en este negocio del litio, y por lo tanto podría ser perfectamente un vehículo. Ahora, no es un tema capital de la empresa. Si el Estado quiere hacerse representar por una empresa específica para esto, puede hacerlo. Entonces, el tercer rango de decisión es efectivamente querer que el litio se explote, porque es insensato casi pretender de que el Estado tenga una participación mayoritaria en sociedades o en la explotación, digamos, si no va a aportar para las inversiones, etcétera, etcétera. Este es un negocio que requiere muchas inversiones, requiere mucho capital, y por lo tanto el solo hecho de ser dueño de la materia prima no garantiza que uno tenga la mayoría del negocio. Digamos, hay que ver el negocio en su totalidad. Por lo tanto, lo que se necesita en el tercer rango de decisiones es un mecanismo que permita efectivamente esas asociaciones público-privadas, para que sean los privados los que hagan las inversiones y hagan la explotación del litio. El litio no tiene ni un valor mientras esté donde está. Hay que extraerlo y hay que procesarlo, ¿no es cierto? Y para eso existen privados que tienen proyectos concretos, etcétera. Entonces, toda esta discusión que se hace acerca de que en el Salar de Maricunga, por ejemplo, quién es el titular, si las concesiones tienen o no tienen el litio, secundaria, si es que nosotros podemos ponernos de acuerdo en una forma eficiente de alianza que permita que los privados hagan con la mayor certeza posible sus inversiones y puedan desarrollar estos proyectos que además tienen largo plazo. Si pudiéramos solucionar eso, la verdad es que tendríamos una industria del litio que podría partir en un corto plazo, explotando y aprovechando este ciclo, digamos, que es posible que tenga alguna duración y no podemos quedarnos fuera de él.
Ya, y con respuesta a una pregunta, siempre termino las entrevistas de este programa con esto. ¿Optimista, pesimista o cauto acerca de que estos desafíos que planteo en la entrevista se van a disipar en los próximos 6 meses o un año? 6 meses o un año es un plazo corto el que usted me pone, Pero digamos, no, pues no, porque pero es que vean primero el ah, royalty. ¿Vamos a llegar a un acuerdo del royalty en que todos estemos eh, más o menos de acuerdo? yo creo que es necesario, es indispensable despejar ese tema, porque si no, no vamos a darle tiraje, digamos, a la Bueno, cantidad de por eso, proyectos que hay en ya, el. entonces, por eso, Así que yo optimista, soy, pesimista. yo soy, yo soy optimista, aunque cauto en los resultados. No sé, puede que el resultado no sea óptimo, pero esto se va a tener que zanjar en algún momento y esto tiene que ser relativamente luego. ¿Ah? Perfecto. Ojalá que en buenos términos y que la autoridad entienda que no puede tener un análisis estático, no puede analizar esto sobre la base de lo que hoy día se produce, sino que tiene que jugársela a aumentar las producciones a futuro. Y ahí es donde está la mayor recaudación. No en el aumento de tasas, sino que en tener más minería, más productos. Con eso dejamos. Vamos, seguro que en los próximos meses volveremos a hablar, a ver cómo esto salió. Dicen que lo óptimo es enemigo de lo posible. Así que veamos si lo posible es lo óptimo esta vez. Muchas gracias por estar acá, Así, Jorge Riesco, concuerdo, presidente de la Iván. Zona Muchas Mil. gracias. No, será Muchas bueno gracias por y la invitación. seguimos hablando. Muchas gracias. Y sí, a los Hasta luego. audientes, será hasta la próxima semana y nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en las páginas del mostrador y será hasta la próxima.